Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Construcción les da la más cordial bienvenida a uno más de sus webinars. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden colocar sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Estas se van a evacuar hasta el final de la charla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Además, al final de la charla se les estará pasando una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho la puedan completar. El día de hoy contamos con la valiosa participación del ingeniero Javier Chacón, director de operaciones del CEFIA, y la arquitecta Ilse Miranda, jefa de trámite de proyectos del CEFIA. Ellos son los expositores de la charla APC que tenemos para el día de hoy. Así que sin más, les doy la palabra para dar inicio a esta charla. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Nada más me confirman que me escuchen bien, por favor. Sí, se le escucha bien. Listo. Como lo escucharon, para nosotros es un gusto de parte de la administración del Colegio Federado y sobre todo de la Dirección de Operaciones compartir este ratito con ustedes tocando un tema que más que hablar de la plataforma, más que hablar del APC o el decreto de tramitación, etcétera, es a partir de la fundamentación legal de la responsabilidad profesional que por mandato de ley el Colegio Federado tiene la potestad de atender y regular, además de la historia del APC desde la primera versión que lanzamos en el 2005, sobre todo contarles hacia dónde vamos y aprovechar la experiencia que ustedes puedan tener, sea que utilizan la plataforma, sea que han tramitado, sea que no lo han hecho todavía, sea que han tenido la posibilidad de identificar oportunidades de mejora. Para nosotros eso es muy valioso y esperamos atender cualquier consulta que ustedes tengan sobre la temática y sobre otro tema que nosotros podamos atender. La presentación la hemos estructurado en línea de los temas o la temática que se les compartió como invitación a este webinar. Ya habíamos hecho una experiencia, tanto Ilse como yo, con otro grupo de profesionales del Colegio de Ingenieros Civiles. Fue muy interesante y bueno, tan interesante que hoy tenemos una segunda posibilidad de compartir con ustedes. Vamos a ir iniciando una parte, lo hacemos ahí en conjunto, Ilse y yo. Entonces, esto es en vivo, esto es televisión en vivo, entonces ahí lo vamos construyendo todos juntos. Pasa la que sigue, Ilse. Tal vez lo primero es que todo proyecto que hemos desarrollado en el marco del Colegio Federado y en asocio con los diferentes gobiernos de la República desde el año 2005, se fundamenta en la legislación vigente, en la ley orgánica del colegio, ley de la República, y los reglamentos. Y recordemos que los reglamentos del colegio son de acatamiento obligatorio para los miembros. Mira, la ley, como ley de la República, en realidad es para todas las personas reguladas. Pero en el caso de la normativa del colegio, esta es de aplicación obligatoria para todos nosotros que somos miembros. En ese sentido, el primer artículo que buscamos siempre recordar es el artículo 12, que lo leo. Hemos resaltado palabras que nos parecen más importantes, pero bueno, leyéndolo, dice: todas las obras o servicios de ingeniería y de arquitectura de carácter público o privado deberán ser proyectadas, calculadas, supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas bajo la responsabilidad de miembros activos del Colegio Federado, de acuerdo con esta ley. Cada uno de los miembros activos estará legalmente autorizado para ejercer sus actividades profesionales contempladas en este artículo en estricto apego al Código de Ética Profesional y demás reglamentos del Colegio Federado. Aquí es importante resaltar
que la primera palabra dice todas, las que le siguen dice obras o servicios. En el caso, probablemente la mayoría de ustedes en su ejercicio profesional puede estar referida a asumir la responsabilidad de una obra constructiva y tramitarla ante el colegio para que en definitiva vaya a ser otorgado el permiso de construcción por la municipalidad correspondiente. Pero siempre aprovechamos para decir que en realidad no solo los planos se tramitan ante el colegio, toda obra, todo servicio de consultoría. Yo, por ejemplo, soy ingeniero industrial, yo puedo tramitar cualquier aspecto que vaya relacionado a mi competencia. Puede ser una distribución en planta, no el diseño de la planta, mucho menos estructural, porque eso es parte de otra ingeniería, pero sí lo que sean trabajos no relacionados con la construcción. También hay profesionales de ingeniería civil que no necesariamente se dedican a la construcción, pero sí a la gran gama y posibilidad de servicios que se pueden hacer en atención a los nombramientos, los reglamentos, perdón, del colegio. Entonces, siempre recordar eso, que toda obra pública o privada debe ser desarrollada por un miembro del Colegio Federal. Aprovecho para decir también que cuando hablamos de construcción, esto aplica para obra pública o para obra privada. El hecho que sea una obra pública, por ejemplo, que fuera un edificio de una municipalidad que probablemente no requiera del permiso municipal, porque es la municipalidad dándose permiso a sí misma, eso no elimina la responsabilidad así establecido y mediante pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que siempre se debe registrar la responsabilidad profesional ante el Colegio Federal. Pasemos. Siempre en la misma ley, el artículo 53 dice que todo contrato de servicios profesionales, en los extremos que se refieren exclusivamente a la prestación de servicios, su remuneración, deberá hacerse constar en las fórmulas que para tal efecto pide el colegio. Antes era un formulario físico, eso se sustituyó por el formulario en la plataforma APC, que con el paso del tiempo ha ido incluyendo una serie de información adicional. Para los que tienen un poquito de más años de experiencia, tal vez recordarán la primera versión del APC, era un formulario más corto que el que es ahora, pero bueno, también eso es parte de lo que se establece como normativa y que, como ven ahí, el Colegio Federado tiene personalidad para exigir judicialmente a través del director ejecutivo, claramente mediante los procesos establecidos, su cumplimiento en nombre del profesional afectado. Esto lo manejamos, por ejemplo, vía el Centro de Resolución de Conflictos. Pasa. Otro artículo importante y por qué el famoso sello es el 54 de la Ley Orgánica, que dice que todo plano de construcción o urbanización deberá llevar el sello del Colegio Federado y la firma del director ejecutivo de la persona que delegue esta función a un director general para que pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas obras. Entonces siempre es importante reiterar que el Colegio Federado no aprueba obras, no autoriza obras, sino que registra la responsabilidad profesional indistintamente del área de la ingeniería y la arquitectura que sea. Si es un proyecto de construcción, entonces se hace un proceso de revisión de los reglamentos en lo que se refiere al cumplimiento formal de los requisitos. Ustedes saben bien, nosotros no revisamos el diseño, esa es neta responsabilidad profesional. Y una vez que todo eso es conforme y se han hecho los trámites correspondientes y cancelación de los rubros que están establecidos, el colegio sella esos planos. Por eso dice que deberá llevar el sello del Colegio Federado, para que pueda ser entonces presentado ante las oficinas públicas encargadas de autorizar esas obras. Y de manera última, por ejemplo, para una casa o para un local comercial, un edificio, sea presentado ante la municipalidad para que se obtenga el permiso municipal de construcción. Dicho sea paso, el único permiso en toda esta cadena. ¿Pasa? Eso es tuyo. Sí, buenas noches. Bueno, vamos a repasar un poquito acá qué establece la normativa. Ya don Javier nos comentó, bueno, la obligatoriedad que existe de hacer esos registros de responsabilidad profesional con base en lo que establece la normativa vigente de CEPIA, que podemos hacer registros de servicios no precisamente relacionados con proyectos constructivos. Cualquier servicio profesional se puede registrar, pero también es importante repasar las fases
de los proyectos establecidos en la normativa, en el reglamento de contratación. Estas fases están relacionadas con la parte de un proyecto constructivo, y aquí siempre nos gusta aclarar que perfectamente esas fases, la primera fase que tiene que ver con toda la parte de diseño, de elaboración de los planos, la segunda fase, la parte de ejecución, y la tercera fase, que es la de operación y mantenimiento, que perfectamente se pueden registrar contratos separados por cada una de esas fases. No siempre la contratación que pacté con mi cliente determiné que desde un principio registro el proyecto completo, diseño, ejecución, sino que podría registrar un anteproyecto, podría registrar posteriormente la fase de planos y la fase de ejecución de la obra, y después registrar algún servicio relacionado con la parte de operación y mantenimiento. Entonces, vamos a repasar rápidamente qué significa cada uno de esos servicios que conforman las fases establecidas en la normativa. Y en la primera fase, que es la parte de elaboración de planos y documentos, esta fase está conformada por 3 servicios que son de contratación obligatoria, que es la parte de los estudios preliminares, que es todo el levantamiento previo que hace el profesional, el estudio de la normativa, el programa de necesidades que le dijo su cliente: quiero un proyecto de tales características, una casa, un local, el entorno, si hay obras existentes, analizar las estructuras existentes, toda la parte de mecánica de suelos, estudios de suelos, qué reglamentos me aplican al proyecto, reglamentos CEFIA o reglamentos que aplican las instituciones revisoras, con la idea de que ese proyecto que se va a desarrollar cumpla con todo lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, en la normativa está este primer paso, que es la parte de los estudios preliminares, que es donde el profesional hace toda esa recopilación de información. Y, como les decía, ese servicio puede ser tramitado en la plataforma y de forma independiente, o tramitando la fase completa. Si voy a tramitar, por ejemplo, un anteproyecto, registro estudios preliminares y anteproyecto, y después registro la fase de planos y posteriormente ejecución. Y el arancel establece una tarifa mínima para este servicio. Hay una diferenciación en lo que es remodelación o lo que es obra nueva, que para obra nueva es el 0.5 y remodelación 0.75, la tarifa mínima establecida, porque el reglamento establece que una remodelación implica intervenir una obra existente, hacer análisis de esa obra, qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que está existente, cómo están las características, el estado de esa obra, y entonces implica una mayor complejidad. Y el arancel, perdón porque yo estoy aquí cerca de la calle y se escucha cuando pasan los carros un montón. El arancel establece una tarifa mayor para remodelación. Entonces está esta fase de estudios preliminares, posteriormente está el anteproyecto, que es ya la propuesta espacial que el profesional desarrolla con base en todo el análisis que hizo, con base en lo que el cliente desea desarrollar, y que puede estar sujeta a cambios, ¿verdad? El anteproyecto podría ser que el cliente vea ya la propuesta y mira, yo quería los cuartos de tal forma o la cocina de tal forma, entonces podría ser que inclusive en esta parte de anteproyecto, en esta fase, perdón, se pudieran dar cambios y ajustes a lo que el profesional estableció. Y como les indicaba, el anteproyecto se puede registrar perfectamente. De hecho, nosotros recomendamos que si la contratación no establece todavía registrar la responsabilidad de la fase de planos, que el profesional o la empresa responsable registre ese servicio de anteproyecto para que ya quede con el cliente de que ya hay un servicio registrado, que hay una responsabilidad asumida. Inclusive estos registros pueden ser certificables, puede ser solicitarle al CEFIA una certificación,
y consta ya el registro de esa responsabilidad por la fase de anteproyecto. Y igual como en la parte de los estudios preliminares, el arancel establece una tarifa mayor, que es 1.5 cuando es remodelación y un 1% cuando es obra nueva. Y la parte de planos y especificaciones técnicas ya es la documentación que se usa para tramitación en las instituciones. Si yo registro ya el servicio de planos, dependiendo de la categoría de proyecto, ese proyecto va a ir a revisión de las instituciones correspondientes. Ahora vamos a repasar un poco la parte del decreto y obviamente que es el documento, ¿verdad?, oficial, la herramienta que se va a utilizar para poder construir esa obra correctamente y tiene que cumplir con la normativa, es el plano que va a revisar las instituciones, en el que me van a verificar que cumpla con todo lo que aplica al proyecto y tiene que tener toda la información necesaria para construir esa obra, todas las partes de información gráfica, especificaciones técnicas, recomendaciones de equipos, toda la información para poder interpretar y poder ejecutar esa obra correctamente. El arancel establece 4% cuando es obra nueva y 6% cuando es remodelación para este servicio. Y como les indiqué, podemos registrar esta fase de diseño toda en un solo contrato, ¿verdad?, con todos los profesionales participantes, y registro la fase de diseño o registro contratos por cada uno de los servicios, que perfectamente se puede hacer así. Y eso, como les indiqué, siempre nos gusta aclararlo para que los profesionales registren anteproyectos, que es posible, porque a veces está como la idea de que solo puedo registrar el contrato completo con diseño, con ejecución, y que no se pueden registrar otras fases o otros servicios en la plataforma, y perfectamente se puede hacer así. La segunda fase, que es la relacionada con la ejecución de la obra o del proyecto. Tal vez, Ilse, perdona un segundo, porque Sí. ya hay 5 preguntas y con el permiso de don Sergio, que ya ahorita le comento porque hizo 3 preguntas iniciales. Don Mauricio Garbanzo dice que si en todo proyecto constructivo se puede registrar un anteproyecto. Y en otra pregunta similar dice, en todo proyecto constructivo se puede registrar un anteproyecto o existen proyectos que son de carácter obligatorio. La respuesta es esa misma, ya él se lo dijo, pero aprovechemos para repasarlo. El anteproyecto es uno de los servicios que de manera obligatoria debe estar registrado en la primera fase. Lo que él se explicaba es que puede que yo como profesional responsable solo registre el anteproyecto, o sea que el registro sería estudios preliminares y anteproyecto, hasta ahí, y después pueda registrar los planos y especificaciones, y después pueda registrar la dirección de obra, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces la respuesta sí, la respuesta es que todo proyecto debe tener el servicio de anteproyecto asumido por una persona responsable y el registro correspondiente. Cuando se hace el registro de anteproyecto, sí hay que cancelar unos rubros, y aquí aprovechemos para tocar los rubros del CEFIA. ¿Cuáles son los rubros que se deben cancelar cada vez que se presentan los planos, los proyectos a registrar? Son 3. Uno que se llama timbre de construcción, otro que se llama derecho de asistencia y otro que se llama el cupón de registro. El timbre de construcción se cancela al momento de registrar el anteproyecto o la primera fase. El derecho de asistencia se cancela cuando se registra a la empresa o a la persona responsable de la ejecución de esa obra. Lo mismo que el cupón de registro. ¿Okay? ¿Cuánto corresponde cada uno? Tal vez no sé si está en la presentación, si no lo podemos poner ahora en el chat para reiterarlo. Pero sí son porcentajes, están establecidos en la legislación. Y como les decía, se cancela en esa parte. Históricamente, lo que las personas siempre han hecho, por eso la leyenda urbana es que solo se tiene que tramitar hasta que se tienen los planos finales y el responsable de la obra. Y en realidad la recomendación que nosotros hacemos es que cada vez que ustedes pacten un servicio, tengan un cliente, hagan el registro del anteproyecto.
Y ya una vez que tienen esa parte consensuada, que pasan a planos, registran la responsabilidad de los planos. Y después la tercera fase, hasta por el garantizar la cancelación correspondiente y no tener que esperar a un servicio dado. De hecho, muchos profesionales históricamente cometían un error que nosotros consideramos no queriendo, como dice el chavo, es que vemos el trámite del registro ante el CEFIA como un trámite y no como el verdadero contrato de servicios profesionales que tiene los deberes y derechos, los alcances, el objeto y sobre todo una cláusula arbitral para eso. Y por eso es que se pone en el sello esas responsabilidades y la fecha correspondiente. Aprovecho entonces para contestarle a don Sergio que en el caso de cualquier duda, y ahorita los vamos también a dejárselo a ustedes, nosotros tenemos toda una plataforma de servicios aquí en sede central. Hay un correo específico, se llama infapc@cefia.r.cr, y si me corrige, igual se los vamos a poner aquí en las respuestas para que lo tengan. Y lo mismo cada vez que haya, si la consulta debe escalarse por la especificidad de la misma, pues ya llega al departamento que doña Ilse tiene a cargo de gestión de trámite de proyectos. Tenemos oficinas regionales en diferentes lugares. Esas oficinas regionales funcionan como los bancos, ¿verdad? Es casi que todos los servicios que se brindan aquí en sede central. Entonces, no hay una dirección específica de trámites APC en Alajuela Centro, sino que lo que tenemos es una oficina dentro de Copenae en Plaza Real, que también ahorita les pongo los teléfonos, donde una funcionaria nuestra destacada los 5 días de la semana atiende cualquier consulta relacionada con trámites APC, con colegiaturas, con certificaciones, etcétera, todo aquello que no se puede hacer de manera presencial o telefónica. Y don Sergio, la tercera, ya ahorita la contestamos cuando veamos lo del sello. Perfecto. Y también aclararles en la parte del anteproyecto que perfectamente el anteproyecto lo podría realizar un profesional diferente, ¿verdad? Al que hace el servicio o a los que hacen el servicio de planos. Que eso no es usual, generalmente es el mismo profesional, ¿verdad? Que asume todos los servicios, pero también se han dado casos de profesionales que vienen y ya parten de un anteproyecto que ya fue desarrollado por otro profesional y eso perfectamente también se puede hacer. En la segunda fase, en la parte de ejecución del proyecto, hay varios servicios que vamos a repasar, como el más usual es el servicio de dirección de obra, que antes se llamaba dirección técnica. Cuando se hizo la reforma al reglamento de contratación en el 2020, fue, ¿verdad? Sí. Se hizo febrero del 2020 y se hizo una serie de ajustes a lo que estaba establecido en el reglamento. Se incluyeron figuras nuevas de contratación que antes no estaban establecidas y uno de los ajustes que se hizo es cambiarle el nombre de dirección técnica a dirección de obra. Pero las responsabilidades de este servicio en realidad no cambiaron, son las mismas. El profesional que asuma esa responsabilidad es el responsable de ejecutar la obra, ¿verdad? De llevar todo el control del proceso constructivo que el reglamento de bitácora le establece que ese profesional tiene que ir al menos cada 7 días naturales a la obra o con mayor regularidad, dependiendo de cómo esté el proceso o cómo lo considere el profesional, que está ahí pendiente de todo, ¿verdad? El proceso constructivo, que en obra resuelve aspectos técnicos, que está en la parte de la recepción del proyecto y también está haciendo informes periódicos al propietario sobre el progreso de la obra. Esta es la figura como que, ¿verdad? La que siempre hemos conocido, la que generalmente se registra, pero también en esta reforma que se hizo, nace una figura nueva que se llama la responsabilidad de la ejecución de la construcción, REC, que, bueno, a diferencia de la dirección técnica, que sí tiene tarifa, que es el 5%, la tarifa mínima para obra nueva, el REC es una figura que no tiene tarifa a la fecha. ¿Por qué no tiene tarifa? Porque para que haya una tarifa para este servicio,
tiene que haber una reforma al arancel de tarifas que tiene el colegio establecido, y entonces de momento este servicio no tiene tarifa y sí lo están registrando los profesionales y las empresas miembros del colegio, pero con la tarifa que consideren que con su cliente conviene o pactar. Esta figura nace con el fin de que para proyectos más complejos, como que la dirección de obra, son proyectos un poco de menor complejidad, donde tal vez interviene como responsable un profesional o dos, ¿verdad? El responsable de la obra eléctrica, el responsable del resto del proyecto, pero esta figura se piensa más que todo para proyectos ya con más complejidad, donde inclusive son las empresas constructoras las que están asumiendo este servicio y son el profesional o la empresa es igual que la dirección de obras, el responsable de la ejecución de la obra. También el reglamento de bitácora le establece que tiene que hacer visitas, ¿verdad?, a la obra al menos cada 7 días naturales, y lleva todo ese proceso del proceso constructivo, va a elaborar el informe final de la entrega de la obra, igual va a hacer informes periódicos sobre el progreso, tiene acceso a la bitácora, a hacer anotaciones, toda la parte relacionada con la construcción y esa responsabilidad de llevar ese seguimiento del proceso constructivo. Pero uno de los ajustes que se hizo en esta reforma del reglamento de contratación es que se crea esta figura nueva del REC, pero viene acompañado, y así lo establece el reglamento, que tiene que ir acompañado obligatoriamente por el servicio de inspección, que es una figura que ya existía en el reglamento anterior, y entonces ahora en la reforma se establece, si yo registro dirección de obra, la inspección, un profesional aparte que haga inspección como para velar por los intereses del cliente, no es obligatoria, pero si registro la figura de REC, sí es obligatoria el servicio de inspección. Este profesional que asuma el servicio no es responsable de la ejecución de la obra, no puede dar órdenes técnicas, ¿verdad?, de hacer ajustes, pero el reglamento sí establece, si si propone cambios, si recomienda cambios, ¿verdad?, en la obra, tiene que asumir esa responsabilidad, que eso es uno de los ajustes que se estableció cuando se hizo la reforma, porque antes los inspectores, como estaba planteada la figura, podían sugerir cambios, podían ordenar cambios, pero no asumían esa responsabilidad, sino que la responsabilidad quedaba bajo el profesional que tenía a cargo la responsabilidad de la dirección de obra o la dirección técnica. Entonces ahora con esta reforma se establece se le da al inspector esa posibilidad de hacer ajustes, de recomendar órdenes, pero asumir la responsabilidad de esos cambios que está proponiendo. Igual, algo que no existía antes, se le da también que tiene que hacer visitas periódicas, ¿verdad? Antes no establecía para el inspector cada cuánto hay que ir a la obra, si tiene que ir, si no tiene que ir. Ahora el reglamento sí establece que tiene que ser cada 7 días naturales, igual que el director de obra o el REC. Y este profesional está también ahí para velar por los intereses del cliente, elaborar informes, está en el acto de recepción de la obra, puede también estar en la parte de controlar y aprobar desembolsos, revisar la calidad de materiales. Y ese es uno de los cambios que se le da a esta figura, a este servicio de inspección, que antes no estaba establecido así. Entonces, si registro dirección de obra, la inspección no es obligatoria, ya la figura de inspección tiene como tal, ¿verdad?, la inspección del proceso constructivo a cargo del profesional que asuma esa responsabilidad, pero si registro REC, sí, el reglamento sí lo establece así claramente que la inspección es obligatoria. Y entonces nosotros acá en el colegio verificamos que haya un inspector a cargo del servicio adicional al
profesional o a los profesionales que asumieron la responsabilidad de la ejecución de la construcción. Este servicio sí tiene una tarifa mínima, ¿verdad?, que es el 3% de obra nueva y 4.5% si es remodelación. Y también nace una figura nueva de contratación que no existía, ¿verdad?, que siempre nos habían indicado que porque el colegio no tenía establecido la gerencia, que, ¿verdad?, que en el gremio sí los profesionales contratan este servicio, entonces ahora sí está regulada, sí está establecida, y es un profesional que va a encargarse de planificar todo el proceso del proyecto constructivo, garantizar que se construya en el tiempo que se estableció con todos los controles, el modelo de control que establezca. No es el responsable de la ejecución del proyecto. Este profesional o si es una empresa que asume esa responsabilidad no puede dar órdenes técnicas, pero sí está en toda esa parte de control, coordinar roles, actuar en representación del cliente y lleva todo el proceso gerencial del proyecto. Este servicio no tiene una tarifa mínima, es igual que el REC, entonces se puede registrar con el monto que el profesional, el porcentaje que el profesional pactó con su cliente, y también es una figura que actualmente sí los profesionales están utilizando y registrando gerencia de proyectos, y es una figura nueva. No sé si hay preguntas de esto, Javier. Sigo con la tercera fase. Déjame para revisar. Aprovechemos para donde está Alfonso Campos. ¿Cuál es el rubro para inspector fiscalizador? La tarifa fiscal de inversión es 1.5%, pero queda la duda si esta figura es igual a la de inspector fiscalizador. Es que en realidad el reglamento de contratación en la parte de, si revisamos el arancel, para los inspectores fiscalizadores no hay un servicio que se llama así, inspector fiscalizador, sino hay una figura que se llama fiscalizador de inversión, ¿verdad?, que establece el porcentaje del 1.5, pero no es que hay adicional a eso un servicio de inspección de fiscalizador. Ya dentro del servicio de fiscalización que se asume, el profesional está asumiendo esa responsabilidad de fiscalizar el proceso, porque la normativa no establece como diferenciación entre la inspección, ¿verdad?, esta del 3%, ni hay una figura que sea exclusiva de inspección para fiscalización. Entonces, cuando se asume la fiscalización, ya el profesional está asumiendo esa responsabilidad, y de hecho hay un reglamento específico para el fiscalizador de inversión, que, bueno, ahora podemos pasarnos un momentito a la página del CEPIA para mostrarles en la parte de las leyes dónde está este artículo y este reglamento, perdón, y también podríamos mostrarles ahora la parte del centro de ayuda, que hay algunos artículos importantes como este que hablaba de los rubros de pagos, CEPIA y toda esta parte. Exactamente. Sigamos con la tercera fase. La tercera fase es nueva, también esto no existía, siempre acá en el CEPIA teníamos o hablábamos, ¿verdad?, primera fase, segunda fase, no había tercera fase, y esto es algo que cambió con esta reforma que se hizo al reglamento de contratación, y está separada por la parte de operación, ¿verdad?, que es toda la aplicación de conceptos de planificación, organización, administración en el uso de los recursos y requerimientos, elaboración de manuales, documentación técnica, ya del proyecto que se construyó en operación. Aquí pueden intervenir otras especialidades, ingenieros industriales, salud ocupacional, ¿verdad?, dependiendo de lo que se haya tramitado. El reglamento lo establece así como operación. Y la parte de mantenimiento, que es el servicio que se brinda con la finalidad de optimizar y mantener la vida útil de esa obra, de ese proyecto que se tramitó. En la parte de mantenimiento hay un apartado de trabajos de reparación y conservación menor,
que acá siempre nos gusta repasar, ¿verdad? Un poco qué establece SFIA en su normativa de qué es un trabajo de reparación o conservación menor. El colegio no tiene establecido en la normativa obras menores, ¿verdad? Que las municipalidades sí tienen reglamentos de obra menor, pero sí tenemos este artículo que es muy similar y lo importante es que el artículo establece que yo puedo tener un proyecto, lo puedo intervenir, está deteriorado, tengo que cambiar, no sé, una cubierta de techo, las láminas, pero siempre en cada apartado que vamos a repasar, dice siempre y cuando no se intervenga, modifique los sistemas estructurales, mecánicos, eléctricos, no se amplíe el área, se podría considerar como un trabajo de conservación o un trabajo de reparación que la normativa establece no puede darse en interiores o exteriores de la obra y no requiere la obligación, la participación, perdón, obligatoria de un profesional responsable y miembro del CEPIA. Entonces, esos trabajos podrían tramitarse solo a nivel municipal, por eso hablamos de que está muy relacionado con esos reglamentos de obra menor que las municipalidades tienen establecidos y que podrían no requerir que un profesional asuma esos trabajos menores. Si la municipalidad lo requiere, si el propietario dice, no, yo prefiero que lo tramiten, igual lo registramos, ¿verdad? No es que por ser un trabajo menor no se va a registrar, se podría registrar perfectamente, pero sí es como la clave para saber si es un trabajo menor, es esta parte que dice que siempre y cuando no modifique el área, no se modifiquen los sistemas estructurales, mecánicos o eléctricos. Y el reglamento aquí tiene algunos ejemplos, ¿verdad? De qué son trabajos de conservación o reparación en la parte de inmuebles, ¿verdad? Está todo este listado de posición o instalación de canoas, bajantes, reparación de aceras, de verjas, instalación de verjas, cortinas, mallas perimetrales que no sean estructurales, limpieza de terreno, cambio de cubierta de techo, pintura, bueno, y ahí está todo el listado de ejemplos, ¿verdad? Que no son los únicos, pero es como para guiarnos y entender que son trabajos en realidad menores de reparación y no estoy ampliando la obra, no estoy poniendo más carga eléctrica o ampliando la capacidad del sistema, porque eso es como la clave. Si son trabajos de reparación, podrían inclusive no registrarse, pero si ya yo tengo, no sé, la ampliación de un dormitorio, de una cochera, ya eso no es un trabajo de reparación menor, que en muchas municipalidades, depende del reglamento que tengan, hemos tenido casos que hay municipalidades que dicen 30 metros, 40 metros cuadrados, es una obra menor y le dicen a los profesionales, no ocupa registro ante el CEFIA, pero nuestra normativa establece que, ¿verdad? Lo que acabamos de repasar, que más bien si no hay, si aumenta la carga, si aumenta el área, si aumenta la capacidad del sistema, sí es un proyecto que se debe registrar y estos ejemplos que establece como para guiarnos son obras menores y esto siempre nos gusta repasarlo porque tiene relación con los reglamentos municipales, pero ¿verdad? Cada municipalidad tiene su reglamento y algunas, yo creo que inclusive vimos un caso una vez ahí, ¿verdad? 60 metros cuadrados, algo así, una municipalidad que era obra Correcto. menor y esto sí Le, se tenía le que pedíamos registrar. requisitos, le pedíamos requisitos a una vivienda de interés social, ahora comillas menores. Exactamente. Y bueno, el reglamento establece otros apartados de obras eléctricas que van igual en la misma línea, reparaciones eléctricas, sustitución de luminaria, toma corrientes, apagadores, pero que no aumente la carga eléctrica instalada, obras hidráulicas y sanitarias, igual, ¿verdad? Cambios de tuberías, reubicación de cajas de registro, siempre y cuando no se aumente la capacidad del sistema, y la parte de obras viales que tiene un apartado que son también en la parte de conservación vial, limpieza, mantenimiento de cunetas, bacheo de carpeta asfáltica, perdón, limpieza de islas canalizadoras, señales verticales y sustitución de colectores pluviales y sanitarios que no modifiquen la pendiente o diámetro. Esta parte es nueva, como les dije, del reglamento y siempre nos gusta repasarla porque es importante que los profesionales conozcan que tenemos todo un apartado de obras de mantenimiento
y también para que verifiquen, porque como les decíamos, en las municipalidades tienen reglamentos de obra menor, y también se ha interpretado que esas obras no se registran, ¿verdad? No se registran en la municipalidad y no ocupan profesional. Entonces hay que tener claridad de qué establece el colegio como un trabajo de reparación y que si la normativa, como lo repasamos ahora, establece que se debe registrar obligatoriamente acá ante el CEFIE. Que antes de pasar a esta parte de historia, que en realidad es para compartir, vamos a aprovechar para atender las consultas. Don Luis Campos, que hablaba del inspector fiscalizador, sí, efectivamente hubo una petición del BAMBI de incluir esta figura que se ajuste un poquito más a la realidad que ellos consideran que debe establecerse, pero a nivel de aranceles, como bien él se lo explicó, y aprovecho para repasar, los aranceles del CEFIA tienen la particularidad de que están, bueno, como pasa en los colegios profesionales, están establecidos por decreto. En el caso de nosotros, el decreto es un decreto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El reglamento que conocemos como Reglamento de Contratación de Servicios, Reglamento del Colegio Federado, se aprueba a lo interno de los órganos del CEFIA y pasa, una vez aprobado, a ser obligatorio para todos nosotros los miembros. Pero los aranceles tienen que estar publicados y pasar por todo el proceso de firma del decreto correspondiente. Entonces, en este momento, para efectos de tarifas, para efectos de honorarios, se debe aplicar lo que establece el arancel de servicios de consultoría para edificaciones que está, como les digo, publicado por decreto del MOB. Nuestro arancel tiene dos tipos de tarifas, o el arancel se divide en dos. Lo que se llama el arancel tarifable, que es cuando se puede referir a un presupuesto de una obra que tiene unos planos, y ahí es donde referimos el histórico 5.5% de primera fase, o lo que antes se llamaba el 5% de la dirección técnica, hoy dirección de obra, como se lo explicó, ¿verdad? Y 3% de inspección. Ese es el arancel tarifable. Lo que es los otros servicios de ingeniería y arquitectura que por su particularidad no quepan en esto, entonces tienen el arancel no tarifable y no hay una tarifa mínima establecida. Por eso ahora que se discute, y tal vez ustedes lo han escuchado, que el señor presidente hizo una presentación de una propuesta de ley, hay que ser muy cauto en las tarifas del colegio, porque no es como en otros colegios, como el Colegio de Médicos, que tiene un tarifario ahí y lo estableció de la manera que ellos lo hayan hecho. En el caso de nosotros tiene esas dos particularidades. Por eso, en el caso del REC, de la responsabilidad de ejecución para la construcción, no hay una tarifa porque en el arancel no está definida esa figura. Entonces se habilitó la posibilidad de que en el marco de la contratación de los servicios y ese pacto que hacen entre las partes, profesional y su cliente, establezcan el honorario, ¿verdad? Que se ajuste más a la calidad del servicio que va a ofrecer, que espera recibir por el proyecto que se le va a entregar. En esa línea, aprovechar también para contestar lo que decía, bueno, creo que con Don Luis ahí le contesté el tema de la tarifa. En el caso de don Mauricio Garbanzo, nos pregunta que si la gerencia de proyectos es diferente a la administración. Lo consulto porque este último tiene un rubro de 12%. Sí, Mauricio, son diferentes, pero más que eso es porque en la reforma al reglamento que salió publicada y está en vigencia desde febrero del 2020, se eliminó la figura de administración. Ya esa figura ya no está definida en el reglamento y la gerencia de proyecto no sustituye la responsabilidad ni de la ejecución ni de la administración, que antes también asumía la responsabilidad de la obra. La principal característica de la gerencia de proyectos es que no debe dar órdenes técnicas a los responsables de la ejecución de la obra. Y puede haber una gerencia para primera fase, puede haber una gerencia para segunda fase, puede haber una gerencia para el proyecto completo. Entonces sí, se eliminó la figura de administración y la gerencia sí es totalmente voluntaria a pactar entre las partes.
Había un comentario ahí de la administración, porque eso sí nos lo han preguntado. Bueno, pero yo contraté con el cliente administración, no es gerencia, es administración, ¿verdad? Ahora tenemos la gerencia. Pero si un profesional quisiera registrar hoy la administración, no existe como figura, ¿verdad? Ya establecida, pero sí podría registrar la dirección de obra y reportar como en la parte de consultorías varias y que está administrando la obra y se puede registrar así perfectamente, ¿verdad? Aunque no exista el Exacto. Sí, servicio. ahora, pero más adelante tocamos un punto de consultorías varias, que sí es importante que ellos lo tengan, porque es una figura importante. Vamos a ver si Don Víctor nos dice, si soy trabajador de una entidad estatal y realizo fiscalización, ¿cómo se registra? Ya que no hay un pago por servicios profesionales. Puede ser fiscalización, puede ser inspección, puede ser algún tipo de trabajo que se le asigne por parte de la entidad en la cual usted trabaja. La responsabilidad del registro está, usted lo registra como tal y en la casilla correspondiente al servicio que corresponda, valga la redundancia, se indica 0. En atención a un reglamento que nosotros tenemos de exoneración de honorarios profesionales. Y una de las características y una de las categorías que permite esa exoneración es precisamente cuando uno trabaja por una institución como la comenta don Bill. Y para don Sergio, no crea que se me ha olvidado el tema de la tercera pregunta. Aprovechemos antes de saltar de temática. Don Sergio decía, si hay problemas de financiamiento de la obra para un proyecto urbanístico que se requiere para que el proceso de construcción, perdón, ¿qué se requiere para que el proceso de construcción se mantenga con el permiso original? No hay plazo máximo si se avanza solo un poco anualmente, puede ser una vez al año, un avance de una semana específica, etc. Importante, más adelante tenemos un ejemplo del sello, pero tal vez para todos nos ubicamos en el sello que se estampa de manera automática digital en los planos. Tiene una leyenda abajo que dice, este sello tiene una vigencia de 1 año. Y después dice, vence en tal fecha, más o menos. Importante, lo que tiene vigencia es el sello, no el plano. Esta es una cosa que nos hacen. Es que el plano venció. No, el plano no vence. Lo que tiene fecha de vencimiento es el sello. ¿Por qué tiene una fecha de vencimiento? Bueno, eso fue una acción que tomó el colegio en atención a una práctica histórica y solicitud histórica de las municipalidades que decían que un proyecto se registró ante el colegio, pero no se empezó a construir por la razón que sea. Y entonces cuando la persona iba a iniciar el proceso de construcción, esa municipalidad decía, pero esto se había tasado hace 5 años y costaba 10 millones de pesos. Yo lo que necesito es que me digan cuánto cuesta ese proyecto ahora. O sea, por así decirlo, traer a valor presente el monto de la tasación original hecha por ese FIA. Recordemos que el 80% de las municipalidades utiliza la tasación del colegio como base, que no es obligatorio que lo hacen, porque más bien la obligación de las municipalidades es hacer la valoración. Pero bueno, sabemos que eso sucede. Entonces, lo que los profesionales solicitaban es la figura de un resello. Entonces, ¿qué dice nuestro reglamento en el artículo correspondiente? Que si las obras no inician en el plazo de 1 año, entonces se podrá solicitar el resello hasta por una segunda vez, ¿verdad? Y para lo cual se presentan los requisitos correspondientes. Ahora yo se lo voy a ampliar. Pero el concepto es ese. Si las obras no se inician en el plazo de 12 meses, contados al partir del momento del registro, entonces sí procede el resello. Pero si la obra se inició y el profesional responsable puede demostrar que esa obra va avanzando, entonces habilita, o lo que es lo mismo, valida ese sello. Aclaro algo. Hay municipalidades, si ustedes ocupan notas, esto lo hemos hecho. Lo mismo para las obras de mantenimiento menor que se decía, que no requiere la participación obligatoria, pero si la municipalidad exige, como por ejemplo, no es lo mismo cambiar las láminas de zinc, o sea, la cubierta de una casa, una vivienda unifamiliar, a cambiar todas las láminas de zinc de un supermercado enorme para una municipalidad. Entonces hay municipalidades que dicen, no, aunque sea obra de mantenimiento, cambiar los pisos, eso
vaya tramite ante el colegio. Pero es que no es obligatorio. Sí, no es obligatorio para el colegio, pero la municipalidad así lo está exigiendo. Entonces, aunque nosotros le aclaramos, hay municipalidades que dicen, sí, no importa, pero yo necesito que el colegio le dé el resello correspondiente. Nosotros ahí actuamos en consecuencia en atención a la solicitud que le hace la municipalidad al profesional responsable. Entonces creo, don Sergio, que ya las 3 consultas y ahorita ponemos los datos que nos pidió, las hemos atendido. Y sí, más bien, para las personas que han consultado, si tienen alguna ampliación de la pregunta, nos lo ponen ahí en el chat, por ahí lo atendí. Javi, antes de pasar en la parte que decía de el resello y todo eso, hay que también recordar que el CERDIA no es el que otorga el permiso de construcción, ¿verdad? Que esa competencia la tienen las municipalidades. Si bien el sello de nosotros, si ya la obra inició, pues ya el sello está vigente, no aplica el resello, que perfectamente podemos hacer una nota en ese sentido. Sí hay que recordar que las municipalidades sí tienen procesos internos y reglamentos internos que establecen, ¿verdad?, que otorgan el permiso de construcción por 1 año, por 2 años, si después de 1 año hay que volverlo a pedir una ampliación, ¿verdad? Porque el hecho de que el reglamento nuestro diga que si la obra no inició, no aplica resello, no, ¿verdad? No significa que ya el CEFIA me dijo y ya el permiso está vigente, no, porque ya la parte del permiso es directamente con la municipalidad, porque yo sí he atendido casos, por ejemplo, la municipalidad de San José tiene un reglamento interno que ellos, el proyecto tiene que desarrollarse máximo, creo que eran 5 años, 6 años, no sé, establece ahí un plazo en el cual usted puede solicitar ampliación, ¿verdad? Que le extiendan el permiso que le dieron y si ya la obra no se desarrolló, le piden tramitar el proyecto otra vez. Entonces, sí hay que verificar con las municipalidades, algunas tienen plazo, ¿verdad? Ese permiso que otorgan, otras no. Sí, correcto. ¿Por qué nos interesa contarles la historia de la plataforma? Bueno, porque es algo que se ha ido construyendo con la participación de todos los profesionales. Fue un proyecto, pasado, por favor. Fue un proyecto que nació específicamente en el año 2000. En ese momento la tramitación era totalmente física y muchas de las personas llegaban al colegio preguntando que si teníamos los planos, que se les había perdido, que se les había mojado, que si las cosas que uno se imagine que puede pasar, que se metieron a robar a la oficina donde estaban y los planos se perdieron, etc. Entonces en su momento... El perro se comió los planos. El perro se comió los planos una vez. Eso nos lo dijeron una vez, exactamente. Bueno, también se pensó, bueno, el colegio tiene y debe tener la capacidad de atender ese tipo de consultas de los profesionales. Claro, lo que pasa es que eso significaba que trajeran los planos y nosotros los escaneáramos. Entonces se hubiera convertido nada más en una máquina de escáner y almacenamiento de información y no hubiera sido un sitio transaccional como lo conocemos hoy y como lo queremos llevar, que ahora les vamos a contar lo que estamos haciendo a nivel de proyecto. El APC es una historia viva, es un proyecto que no termina, o sea, no es un proyecto, es un programa. Un proyecto tiene inicio, término. Un programa es parte de una serie de acciones que se han ido canalizando con el paso del tiempo. Pasa, por favor. Ok. Ahora que, creo que era don Sergio que decía de la oficina de Alajuela. Esa es una foto a la izquierda de la planera que teníamos en la oficina de Alajuela y a la derecha lo que era nuestro coordinador de tasación hace 15 años. Con todo lo malo que ustedes puedan ver, que bajó la regleta y apagó la computadora y se perdió lo que estaba haciendo. Lo que ven ahí a la par del monitor a la derecha, la porteadora, que era como se pegaban las etiquetas en los planos originalmente, todo el desorden, ¿verdad?, que se tenía y sobre todo, vean arriba las bitácoras, planos que se entregaban, no se retiraban. O sea, realmente el proyecto APC nació para facilitar la vida de los profesionales, para mejorar el ejercicio, pero sobre todo para garantizar la trazabilidad, la sostenibilidad y la calidad de esos servicios. ¿Pasa? Teníamos cosas tan ridículas como lo ven ahí a la izquierda. Tal vez si se señala dónde están las letras, tal vez algunos ya lo vio. No sé si ven los palares de la planera que dice HI a la derecha, FG a la izquierda.
Ese era nuestro sistema de almacenamiento de los planos y era por el apellido del propietario. Y a veces se decía, jefe, se robaron un plano. ¿Y quién se va a robar un plano? ¿Verdad? Tal vez estaba almacenado de la forma incorrecta. Esto es una historia bonita de contar. Eso es una historia que ha ido construyendo el CEFIL. Y ni qué decir los tiempos de duración. Hoy buscamos que ustedes tengan una respuesta por parte del colegio. Eso sí lo aclaro, por parte del colegio. Y si todos los documentos están conformes, en un plazo de 24 horas, contadas a partir de un día, perdón, contadas a partir del momento en que ingresa. ¿Lo cumplimos a un 100%? No, hay días que lo cumplimos en un 95, hay veces que lo cumplimos en un 80, todo eso lo tenemos totalmente medido. Pero sí, los que tienen un poquito más de historia tal vez se acordarán que antes había que venir aquí, hacer la fila, presentar los planos, que el responsable de la revisión eléctrica les dijera, espérese un momento para ver, y a lo mejor se los rechazaba a portas. O sea, un montón de situaciones que se dieron, que con el paso del tiempo se corrigieron, y que más bien sirvió de base, sirvió de base para lo que conocemos hoy. Y hoy lo que conocemos es un servicio totalmente digitalizado, totalmente transparente, totalmente perfectible y mejorable, ¿verdad? Como son sistemas informáticos y como son procesos que incluyen gente, maquinaria, materiales, sistemas, ¿verdad? ¿Pasa? Y que se enmarca en el gran programa PC, como les decía, y específicamente el proyecto que les vamos a enseñar. Pasemos. Que tiene su base en el 2005. Eso que ven ahí es una presentación que se hizo en el Hotel La Aurora Holiday Inn en enero del 2005, cuando hicimos la primera presentación del sistema. Pasa. Y en ese momento ya se había hecho todo un sistema de asignación de colas, todo un sistema de trazabilidad, y siempre se consideraron las instituciones y siempre se consideraron a las municipalidades, sobre todo. Pasemos. ¿Qué es hoy el gran programa y el gran ecosistema APC? Lo que nació en sus orígenes a partir de 2005, que llamamos APCC, tal vez para que lo vayan recordando. APCC significa esa relación entre el profesional y el colegio cuando mediante la plataforma y el contrato digital se suben los documentos en atención al servicio que la persona haya sido contratada. Si es un proyecto de construcción, entonces después del proyecto, del proceso CEFIA, como ven en pantalla, pasa. Bueno, perdón, y también tenemos el hermano APT para el registro de planos de agrimensura, que tiene una relación directa con el registro nacional. Pero si ese proyecto, de acuerdo al decreto 36.550, que ya ahorita lo vamos a repasar muy rápidamente, requiere de la revisión de las instituciones, como veíamos al inicio, encargadas de autorizar esas obras, eso es lo que se llama el APCI o el APC institucional. Ese envío fue posible gracias a este decreto que les cuento y se hizo obligatorio desde el 2013. Del año 2005 que lanzamos el APC al año 2013, el mayor porcentaje de trámites digitales que registramos fue de un 45%. Nosotros creíamos que los profesionales de ingeniería y arquitectura súper tecnológicos iban a saltar a la plataforma digital desde el año 2005. No fue así. Yo creo que si lo hubiéramos hecho hoy, hubiera sido más rápido la adopción, porque hay tanta tecnología inmersa hoy en día y sobre todo muchos temores que se fueron subsanando en el momento. Hoy todos guardamos cosas en la nube, decir la palabra nube en el 2005 casi que ni se entendía, profesionales que decían que tal vez el hecho que se enviara por una plataforma digital iban a sufrir el robo de su idea, y realmente es todo lo contrario, porque se puede revisar qué fue lo que se tramitó. Hemos colaborado y atendido situaciones en las cuales los profesionales denuncian a otro por plagio, estando registrado el proyecto, eso sí sea claro, pero también se disminuyeron los tiempos gracias a lo que estableció el decreto. Y por eso vamos a hacer más adelante con irse la diferencia entre el decreto y el APC. El decreto 36.550 potenció la plataforma APC, pero el APC es el sistema informático que permite el flujo de información entre profesionales, CEFIA, instituciones y municipalidades. Porque nada ganábamos, pasa,
Nada ganábamos si no integrábamos a las municipalidades, que son los que se encargan de tener el permiso. Pero esto fue como Star Wars. Hicimos primero la segunda trilogía, después nos devolvimos, fuimos a la última y nos faltaba hacer la primera. ¿Qué es la primera? Lo que llamamos APC requisitos. Ese es el último módulo que lanzamos hace 2 años, no sé, 2 o 3 años me parece. Sí, 3 años. 3 años, que lo que busca es que los trámites previos, usos de suelo, alineamientos, disponibilidades, se puedan hacer mediante la misma plataforma. Nosotros quisiéramos que todo fuera full digital, que no se tenga nadie que ir a la municipalidad, que no haya ni media ningún tipo de documento físico y que los requisitos no se conviertan en trámites. Doy un ejemplo. El uso de suelo es un requisito, pero no tiene que convertirse en un trámite engorroso, si lo podemos gestionar de alguna manera al interno de la misma municipalidad. Entonces, eso que ven en pantalla, dale la siguiente, no, devuélvete más bien para pasarte vos. Eso que vemos en pantalla es la base de lo que llamamos el gran ciclo y el proceso APC. Hoy en día tenemos, lo vamos a ver más adelante, casi la totalidad de municipalidades full digital. Todas están conectadas. De hecho, Monteverde, que va a ser municipalidad en el 24, ya es full digital como Consejo de Distrito. Puerto Jiménez ya estamos en negociaciones para que ellos vayan conformándose, porque todavía ni siquiera tienen autoridades. A nivel de instituciones, ha ido creciendo la cantidad de entidades que se han ido sumando. Y a nivel de APC requisitos, eso sí es el gran proyecto que tenemos y que lo hemos definido en los próximos 4 años para que ojalá en algún momento sea el APC el gran reservorio de información y el gran gestor de información para todo lo que es permiso de construcción. ¿Cómo funciona cada uno de los módulos? Eso es lo que le paso a Ilse ahora. Perfecto. Bueno, como ven, ¿verdad? El proyecto APC está conformado por una serie de módulos, cada uno para diferentes fines, y entonces vamos a repasar qué es cada módulo. En la parte de APC institucional es, como decía Javier, la integración a ese proceso de revisión institucional, la integración de las instituciones revisoras en la plataforma APC, porque el proyecto nació en el 2005 y solamente con idea, ¿verdad?, de que los profesionales registraran en la plataforma los contratos y no tuvieran que venir al CEPIA a tramitar. Cuando sale el decreto, el 36550, que ahora lo vamos a repasar, este decreto integra obligatoriamente a las instituciones revisoras al proceso de revisión por medio de la plataforma, oficializa la plataforma de CEPIA como único medio de tramitación de los proyectos de construcción en el país y hace que las instituciones obligatoriamente tengan que pasarse a los esquemas de revisar por la plataforma. Cada institución se maneja con usuarios personalizados que se les genera, usuarios de revisores, y todos los requisitos que se suben a la plataforma, documentos, los planos, la institución puede revisarlos, verificarlos y hacer la revisión o indicar observaciones de acuerdo a la revisión que ellos hacen. El decreto 36550, que fue el que hizo posible todo este proceso de integración de las revisoras al sistema, es un decreto que se publicó en el 2011, pero y lo que pretende el decreto, ¿verdad?, es eso, simplificar la revisión de los planos a través de una plataforma digital, que es la plataforma de CEPIA. Este decreto establecía un transitorio de 18 meses cuando salió. Entonces salió en el 2011, pero se implementó o se empezó a ser obligatorio hasta 18 meses después. Entonces hasta el 2012 empezó a regir, 2013, y las instituciones en ese transitorio podían todavía recibir planos físicos. Entonces los profesionales
o empresas que tenían procesos con las instituciones concluyeron, daba esa posibilidad de que yo en ese transitorio podía hacer por la plataforma la revisión o hacerla físico en las instituciones, pero después de ese transitorio ya todos teníamos que empezar a tramitar la revisión por la plataforma y las instituciones ya no podían recibir la información en sus plataformas como documentos impresos, ya no se podía. Una de las cosas buenas que estableció este decreto es que cada institución estableció, y eso es algo importante de aclararles, los requisitos documentales no es el colegio el que los establece, los establecieron las instituciones, la disponibilidad de agua, el plano de catastro, las memorias que se piden, el uso de suelo en algunas clasificaciones con los condominios, me parece que tienen ese requisito, son las instituciones las que establecieron, bueno, para cada categoría yo necesito tales documentos para revisar, pero el decreto también estableció listas de revisión técnica, protocolos de inspección y listas de inspección, porque la idea, el espíritu de este decreto es que las instituciones pueden hacer inspecciones para verificar el cumplimiento de las observaciones que indicaron en el proceso de revisión, podrían hacer inspecciones cuando lo consideren oportuno. Hay un sitio oficial que se establece en el mismo decreto, que es trámites de construcción, que si ustedes lo consultan, en este sitio está toda la información del decreto, versiones del decreto, las reformas que se han hecho, estas listas de revisión técnica, las listas de inspección, los requisitos documentales por categoría, tiempos de revisión. Entonces, de manera que antes pasamos de un esquema en el que no sabíamos qué nos iban a pedir, cuánto iba a durar la institución en revisar, a un esquema en que ya hay transparencia, está publicada la información, sé que me van a revisar, qué documentos tengo que presentar y que establece tiempos de revisión para las instituciones dependiendo de la categoría de proyecto. Este decreto, cuando se publicó, también se estableció una comisión interinstitucional que está conformada por todas estas instituciones. Por supuesto que el colegio forma parte de la comisión y es una comisión que es el MIBA, el que la preside, el que nos cita a reunión. Y en esta comisión se ven temas relacionados con todo el proceso de revisión de planos, normativa que salga, que se va a aplicar, modificaciones a reglamentos. Es como una comisión creada para analizar constantemente y mejorar el proceso de tramitación de los proyectos. Cuando ese decreto salió, estas 4 instituciones son las que están establecidas en esta primera versión del decreto, que iban a hacer la revisión por la plataforma, y en las diferentes reformas se van incorporando otras instituciones que actualmente tenemos conectadas. En la primera reforma que se hizo al decreto, que fue en junio del 2012, las casas, se les hace la vivienda unifamiliar, se les hace una diferenciación de que pueden tener un tiempo diferenciado, porque en la primera versión del decreto todos los proyectos tenían un tiempo de 30 días para su revisión. Se hace esta primera reforma y se sacan las viviendas y se agiliza el proceso de revisión y es, bueno, solo 7 días, solo van a revisión de salud y ya no tienen 30 días, tienen 7 días para revisar el proyecto. Y se crea una clasificación también de actividades comerciales a las que se le da un tiempo diferenciado de 15 días naturales. Hay una segunda reforma que se da en el 2014, cuando ya las casas se ve la necesidad, bueno, ya no es que vayan a salud y que duren menos tiempo, ya no van a ir a salud, al Ministerio de Salud para revisión y se tramitan con una declaración jurada, que esto está rigiendo hasta el día de hoy. Y en esta reforma, en el 2014, es donde se estableció una segunda revisión institucional con tiempos diferenciados para cada clasificación de proyectos. Y se establece, como hay segunda revisión, un tiempo para los profesionales para subsanar esas observaciones a 30 días naturales.
La primera versión, perdón, del decreto establecía solo un tiempo de revisión y esta reforma estableció 2. Y a veces nos dicen, pero ¿cómo pasó eso? Y como ustedes se imaginarán, este decreto, ¿verdad? Fue bien complicado negociarlo, todas las instituciones, algunas estaban en contra del decreto, algunas buscaron la forma de cómo se podía eliminar el decreto y algunas presionaron con este tema de que tenía que haber una segunda revisión, de que la responsabilidad de verificar, entonces, para que el decreto continuara y no se lo trajeran abajo, porque esa fue la situación que se presentó, se incorpora esta segunda revisión y las instituciones que estaban ahí con procesos ya legales contra el decreto, pues con esto se quedaron calmadas porque ya tenían una posibilidad de revisar el plano por segunda vez y ver que las observaciones se hayan cumplido. En esta reforma se establecen los tiempos diferenciados, ¿verdad? Ya no eran 30 días como la primera versión, y se analiza que dependiendo de la categoría del proyecto, las instituciones no requerían tanto tiempo para revisar, entonces a las categorías más complicadas, como urbanizaciones y condominios, se les da 15 días para la primera revisión, pero proyectos un poco menos complejos, como locales comerciales, tienen actualmente 7 días en una primera revisión. Este decreto establece 3 categorías, ¿verdad? Que es las que están vigentes, que son las viviendas que no van a instituciones, los apartamentos y multifamiliares que también están en esta misma categoría de vivienda, que esos sí van a revisión institucional. La parte de locales comerciales, que ya venía de la reforma que hablamos, que de un tiempo diferenciado de los locales, acá se baja a 7 días. Y la parte de otras edificaciones, de urbanizaciones y condominios, que en otras edificaciones hay todo lo que no es vivienda, lo que no es condominios y urbanizaciones, industria, la parte sanitaria, deportiva, obras, escuelas, universidades, y se establece este tiempo de revisión de 15 días, primera revisión, 5 días, segunda revisión. La única categoría que tiene posibilidad de apelar, y así lo establece el decreto, apelar vía sistema, porque si el profesional no está de acuerdo con alguna observación que la institución le ponga, podría activar, ¿verdad?, los mecanismos que tiene cada institución para hacer un proceso de apelar una observación, pero por medio de la plataforma Urbanizaciones y Condominios, sí establece al profesional un plazo para hacer apelación y les establece a las instituciones 8 días para revisar esa apelación, 8 días hábiles para revisar esa apelación. Y estas son las clasificaciones que hoy rigen. Y actualmente tenemos todas estas instituciones conectadas que se fueron incorporando porque son instituciones que tienen la competencia de revisar planos de construcción, ¿verdad? Ya no solo son las 4 con las que se inició, sino que también se ha incorporado la parte del ICT, ¿verdad? Pues de toda la parte de proyectos turísticos, el DGTCC, todas las estaciones de servicio, tanques de combustible, todo esto lo ve la DGTCC, patrimonio cuando son obras con declaración, ¿verdad?, de patrimonio, la parte de la DIE cuando son proyectos, escuelas, universidades, proyectos educativos. Y hay una tercera reforma del decreto que salió publicado en abril de este año, que estamos trabajando, ya es una reforma que está vigente, que se publicó, y estamos trabajando para implementarla en la plataforma APC, que establece una declaración jurada ya no solo para las viviendas que no van al Ministerio de Salud, que eso sigue rigiendo, sino que el Ministerio de Salud propuso que los proyectos con un área inferior a 300 metros cuadrados o hasta 300 no vaya a revisión del Ministerio de Salud, de cualquier categoría, dejando la parte de condominios y urbanizaciones, que es así, obligatoriamente tiene que ir a las 4 instituciones, salud, bomberos, SINBU y AIA, pero en la categoría de otras edificaciones, donde está el comercio, donde está la industria, la parte deportiva, educativa, todo esto que veíamos,
A esa categoría se le va a aplicar esta nueva regla que los proyectos de hasta 300 metros o inferior a 300 no vayan al Ministerio de Salud, y la reforma sí establece algunas excepciones que están ahí establecidas en la parte de tratamiento de aguas residuales, emisiones ionizantes, calderas, que es así, aunque tengan un área menor o igual a 300 metros, sí van a seguir yendo a revisión. Amplía, que es algo importante, en la reforma anterior decía el profesional tiene 30 días para subsanar, ahora el decreto dice tiene 14 meses, que es un plazo que parece como, ¿verdad?, un poco más sensato. A veces 30 días era muy poco, dependiendo de lo que se le solicitara al profesional, o en las categorías más complejas, urbanizaciones y condominios. Entonces se amplía el plazo que tiene el profesional para subsanar, y también le da un plazo diferenciado a la parte de proyectos habitacionales, urbanizaciones o conjuntos residenciales, condominios declarados de emergencia por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Los proyectos de esta categoría tienen 15 días hábiles la primera revisión, y en esta reforma, si está identificado como un proyecto de emergencia, le da un tiempo menor de 10 días hábiles la primera revisión y 5 días hábiles la segunda, y en los proyectos no declarados la segunda revisión es de 8 días hábiles. Entonces ahí agiliza un poco el proceso de revisión de estos proyectos. Se mantiene la comisión interinstitucional, ¿verdad?, que nació desde la primera versión del decreto del 2011, y más bien se integra un nuevo miembro a esta comisión, que es la Cámara de Consultores en Arquitectura y en Ingeniería. Esta comisión se reúne cuando el MIBA la convoca. En la administración anterior nos reuníamos una vez al mes. En esta administración estamos organizándonos para que nos citen a reunión, pero lo importante es que se mantenga esta comisión y que se siga analizando el proceso, proponiendo mejoras y simplificando los procesos de tramitación de los proyectos de construcción. En esta reforma se crea una subcomisión que es como el brazo técnico de la comisión, ¿verdad?, conformada por un representante de cada una de las instituciones, ¿verdad?, que forman parte de la comisión. También tienen que nombrar un representante para esta subcomisión, y esta subcomisión se reúne cuando el MIBA lo considere necesario, si se les encarga un proyecto específico o el análisis de algún tema en específico, pues así se convoca y se hace el análisis que corresponda. Pero sí era importante que existiera como esta parte, ¿verdad?, del brazo técnico que le dé seguimiento a lo que se acuerda en esa comisión. Esas son las instituciones que tenemos conectadas actualmente. La última institución que se conectó fue el MOP, que estableció un decreto para la parte de accesos vehiculares, que antes se hacía de forma física, ahora está integrado en la plataforma. Este proceso tiene dos partes: una parte, lo que ellos llaman proyecto funcional, que se tramita en la plataforma APC Requisitos, y una segunda parte ya del proceso de planos constructivos, que se tramita en la plataforma APC y en la APC institucional, que es donde están integradas las instituciones. Entonces, estas son las instituciones que tenemos revisando y que tienen acceso a la plataforma y hacer observaciones y anotaciones de los procesos de revisión de los proyectos. El decreto establece como una serie de leyendas que identifican que el proyecto ya concluyó. Acá al lado derecho está el sello del CEFIA, que hablábamos ahora, que tiene toda la información del proyecto, valor de la obra que CEFIA tasó, el área, la ubicación, la categoría del proyecto, los profesionales, y este sello se acompaña de todas estas leyendas dependiendo de la categoría. El de declaración jurada, que es el que está actualmente para viviendas, que vamos a empezarlo a aplicar también para los proyectos de menos de 300 metros para el Ministerio de Salud. El de condominios y urbanizaciones, que tiene todo el nombre de los revisores de las instituciones que aprobaron, y el que se le aplica a otras edificaciones,
que viene personalizado por municipalidad, que dice, atención municipalidad, en este ejemplo de Cartago, consulta el informe de cumplimiento. ¿Qué significa eso? El decreto establece en la categoría de otras edificaciones que las instituciones, aunque pongan observaciones en segunda revisión, hay un artículo ahí muy discutido que dice, se le da competencia a la municipalidad para que tome las acciones que correspondan para otorgar el permiso de construcción y se puede continuar a la municipalidad con esa anotación de que no me aceptaron la subsanación. Es la única categoría en la que el decreto establece esto. En urbanizaciones y condominios, si me anotaron observaciones, queda rechazado. Y el espíritu del decreto siempre fue ese, ¿verdad? En simplificar, en que se diera una gestión más rápida. Algunas municipalidades esto no lo han asumido con muy buenos ojos y han propiciado que se reinicien los ciclos de revisión porque les dicen a los profesionales, le quedó una anotación, por ejemplo, del cuerpo de bomberos. Yo ocupo un informe limpio y entonces vaya al CEFIA y dígales que manden ese proyecto a revisión institucional. Y acá pues hay una figura de que reingresamos el proyecto y vuelve a revisión institucional, pero el espíritu del decreto no era este, el espíritu era más bien continúe a la municipalidad en esta categoría de otras edificaciones y la municipalidad podrá decirle, mire, que si quedó una observación de tal institución, haga un ajuste de las láminas, lo modifica y yo apruebo el permiso. Ese es el espíritu, ¿verdad?, con el que se pensó que el decreto iba a funcionar, pero como les digo, actualmente muchas de las municipalidades rechazan y les dicen a los profesionales que quedó una anotación y tienen que ir a que bomberos, a salud o la institución que revisa vuelva a verificar el proyecto y le diga que está bien lo que usted ya corrigió. Otra de las plataformas que el CEFIA tiene habilitada, y como decíamos ahora, las municipalidades no están integradas en el decreto 36.550 y entonces el CEFIA hizo un convenio con todas las municipalidades para integrarlas porque no ganábamos nada, que el CEFIA registrara responsabilidad y se generara la tasación, pasar a las instituciones y después tener que imprimir los planos y llevarlos a las municipalidades. Entonces se crea el módulo de APC municipal y se integra el proceso a las municipalidades con las que ya firmó un convenio con cada una, se les dio capacitación, se les ha dado seguimiento para integrarlas a la revisión por medio de la plataforma y las municipalidades ahora prácticamente todas usan la plataforma como única vía de tramitación del permiso de construcción. Iniciamos con un plan piloto en el 2008 con estas municipalidades de Grecia, de Curridabat, de San Carlos y de Escazú y solo para tramitar viviendas. Y luego fuimos integrando al resto de municipalidades al proceso. Ahora tenemos 77, como decía don Javier ahora, que utilizan la plataforma como único medio de tramitación. Por eso les decimos 100% digital en el permiso de construcción. Hay unas que tienen todavía procesos mixtos, 5 municipalidades que todavía reciben documentos, pero lo que nos han indicado es que tienen en algún reglamento interno o en el plan regulador que establecieron que los documentos se presentan de forma física en la plataforma. Entonces están haciendo ajustes a los reglamentos internos para poder incorporar el proceso y establecer que lo hagan 100% digitales. Hay algo importante de decir que son proyectos que no sean obras menores, porque las obras menores las municipalidades sí las reciben directamente de forma física, ¿verdad? Porque son trabajos menores y esas sí las están recibiendo de forma física. Algunas municipalidades como la de San José nos había indicado que estaban analizando que los trabajos menores también se registren por la plataforma, pero estas 77 que hacen el trámite 100% digital es de obras que no sean menores. Y tenemos los consejos de distrito, ¿verdad? Que ya también se ha integrado el proceso de revisión por la plataforma, que son 5
que lo hacen 100% por la plataforma y 3 que todavía tienen este proceso de hacerlo digital o mixto. Este es un ejemplo de un proyecto tramitado en la plataforma con todos los sellos, ¿verdad?, que se estampan, el sello que veíamos del CEPIA, que tiene las leyendas institucionales, el sello de las municipalidades que vienen con los escudos de cada municipalidad, la información del área que se aprobó, el permiso de construcción, el consecutivo, que es un número propio de cada municipalidad que ellos asignan, y la plataforma también genera este documento del permiso de construcción que se puede descargar y para que el profesional lo tenga visible en la obra. La plataforma hermana, ¿verdad?, que hablábamos ahora del APC, es el sistema APT, que es el sistema para tramitar todo lo que es proyectos de topografía, que está enlazado con el registro de la propiedad. Es una de las plataformas que conforman este módulo de sistemas que hemos ido desarrollando con el largo paso del tiempo y funciona similar al APC. Bueno, iniciamos con un plan piloto en el 2013 con algunos profesionales que quisieron participar. En el 2014 y el 2015 todavía se podía hacer un proceso físico o digital. Físico, el profesional tramitaba en la plataforma y descargaba los planos y se iba a las ventanillas del registro a hacer el proceso ya de inscripción del plano. Y del 2016 a la fecha es un trámite que es 100% digital. Ya los topógrafos no van al registro a dejar los planos para que se los inscriban, sino que están enlazados a la plataforma con el registro y nosotros diariamente enviamos los planos que vamos tramitando al registro de la propiedad. Hay un canal de envío que llamamos nosotros directamente enlazado con el registro para ir enviando la información que los profesionales en topografía nos tramitan. Y esto es un ejemplo de un plano tramitado en la plataforma, igual que en contratos de APC. En APT hay un contrato, el profesional aporta los planos de catastro y tienen un sello con una numeración de inscripción y con los espacios para ya la numeración que el registro de la propiedad le da ya el proceso cuando se inscriben las fincas. Y la última plataforma que desarrollamos, que fue en el 2019, es la plataforma APC Requisitos. Por eso don Javier decía ahora que empezamos como al revés, que en realidad los requisitos documentales es lo primero que hay que conseguir para poder tramitar un proyecto de construcción, pero es la última plataforma que hemos desarrollado. Esta sí no tiene, a diferencia del APC, como esa declaración que tiene que ser obligatoriamente solo por la plataforma. Cada institución que otorga requisitos, disponibilidad de agua, usos de suelo, alineamientos, tienen sus formas y sus vías de recibir esa información, pero nosotros la desarrollamos también con el fin de que existiera otra, una plataforma que apoyara tanto a los profesionales, pero también a cualquier propietario de obra, un lote que no tenga, que no sea profesional, puede tener acceso creando un usuario en la plataforma y puede gestionar un documento en la plataforma como un uso de suelo. En la plataforma hay requisitos que son solo técnicos, llamamos nosotros, que son los que solo los profesionales miembros del CEPIA tienen accesos, como la parte que les hablaba del MOP, de accesos vehiculares, pero hay requisitos que sí están abiertos a cualquier ciudadano que no sea miembro del CEPIA, que no sea profesional incorporado al CEPIA. Sí tiene una directriz del gobierno esta plataforma que establece a las instituciones que existe esta plataforma y que se les recomienda enlazarse con el CEPIA, y esta sí nos ha costado trabajo que las instituciones quieran integrarse por el mismo tema que ya tienen sistemas propios desarrollados para atender sus necesidades. Entonces a veces nos dicen, ¿para qué me voy a enlazar al APC requisitos si ya yo tengo una plataforma donde tengo las patentes, donde tengo la disponibilidad de agua, donde me pagan los servicios? Entonces, en esas municipalidades que tienen sistemas propios, lo que hemos hecho es direccionar, si ingreso a la plataforma, direccionar a ese sistema propio de la municipalidad
Y sí hemos ido trabajando en convencimiento con las instituciones para que se integren. Entonces tenemos 23 municipalidades integradas, 5 que tienen ese proceso de sistemas propios que se enlazan con los sistemas municipales en la parte de usos de suelo, que es lo que se ha trabajado con las municipalidades, y con otras instituciones como el INBU en la parte de alineamiento fluvial, de quebrada, el INCOFER y RECOPE con alineamiento de poliducto y alineamiento de ferrocarril, el ICER, la parte de líneas de alta tensión, que con estas instituciones, algo importante de indicarles es que sí hemos estado en conversación porque quieren ajustes a la plataforma y quieren pedir algunos requisitos que no estaban establecidos. Entonces, con estas instituciones sí estamos haciendo un acercamiento para hacer ajustes y potenciar que se use la plataforma. Entonces, todavía estas instituciones estamos en conversación, aunque ya se había hecho un desarrollo y quieren cambiarlo o ajustarlo. Con el MOP, la parte de alineamiento de carreteras, que sí están integrados, ¿verdad? Que sí se puede pedir por nuestra plataforma la parte del alineamiento y la parte de la tramitación de accesos vehiculares, que les decía que está en dos partes, que se tramita en APC requisitos el proyecto funcional y en APC institucional la parte de planos. También integramos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en la plataforma para que los profesionales pudieran subir solicitudes de medidor, ¿verdad?, eléctrico con la compañía, con los documentos que la institución solicita para dar este servicio. Y bueno, y las municipalidades que les mencionaba con la parte del uso de suelo. Esta plataforma sí, sí la estamos analizando, inclusive ahora que tenemos a Guillermo, que es el director ejecutivo actual, que nos ha hecho algunos comentarios de algunas ideas que él tiene para la plataforma. Entonces, este es un sistema que sí estamos en análisis y puede ser que en los próximos meses o el próximo año tal vez hagamos algunos ajustes y tratemos de integrar más instituciones a los procesos de utilización de las plataformas y en beneficio de que sea un proceso ágil, ¿verdad? Que sea rápido y que la gente no tenga que desplazarse, ni los profesionales nuestros o los propietarios de las obras, de los lotes, puedan hacerlo por medio de esta plataforma. Esto es lo que nosotros llamamos el ecosistema APC. Y como ustedes ven, es una serie de módulos que se fueron desarrollando, no solo los módulos que veíamos ahora del APC, APC institucional, APC municipal, APC requisitos, sino que hemos ido integrando otros módulos como la bitácora digital, ¿verdad?, que no existía, que ahora es obligatoria, y otros módulos internos que hemos ido desarrollando para atender las solicitudes que nos envían los profesionales y que nos permiten también agilizar nuestros procesos internos, como ALMA, que es el asistente nuestro, que nosotros se llama así, el asistente de tasación, que es el que le permite a los analistas de proyectos de construcción y la parte de topografía, como recibir sus cargas de trabajo. Hay un coordinador acá que asigna las cargas o programamos, bueno, hay tantos proyectos en cola, tales personas ven tantos planos de tales categorías. Está nuestro sistema de tasación, ¿verdad?, que es con el que hacemos el registro de la responsabilidad en la parte de planos de construcción, el registro de los servicios, las responsabilidades, generamos la tasación del proyecto. Como ven, entonces es todo un ecosistema, ¿verdad?, porque esa es la palabra, de sistemas que trabajan todos relacionados para poder hacer ese proceso de registro de responsabilidad profesional de forma 100% digital a través de los sistemas que hemos ido repasando. Aquí le doy el pase a don Javier, que aquí siempre nos habla de los retos. Como ustedes han visto, en realidad ha sido un proceso largo, que hemos ido teniendo mucha ganancia, muchos logros, pero también esto genera muchos retos.
Cuando ustedes revisan y hacemos un repaso de los módulos y vemos la realidad, cuando se habla de la tramitomanía y se habla de la simplificación de trámites y la digitalización, etcétera, muchas veces se confunden palabras y muchas veces las iniciativas que se hacen terminan haciendo una digitalización de documentos, pero no transformando de manera digital los trámites o los servicios que se imparten. Y nosotros somos el mejor ejemplo de ello. La primera versión del APC precisamente fue así. Digitalizamos lo que era la forma de trabajar en el año 2003-2005. Por eso en su momento pedíamos que el plano de catastro viniera digitalizado, o sea, que viniera un PDF, por eso pedíamos otros documentos que perfectamente podíamos ubicar mediante otras plataformas o nosotros mismos éramos los que dábamos esa autorización de algún trámite adicional. Esa es la realidad de las instituciones. Entonces, bueno, uno de los retos, pasa porfa. Uno de los retos, lo que ven en pantalla, y tal vez señalado donde dice APC, porfa, tal vez ya lo ubicaron ahí, casi que en el centro de la pantalla, en donde dice APC profesional contratado, ahí si ponemos es la marca, ahí estamos hablando de cuando el profesional ya tiene todos los documentos necesarios para tramitar, en este caso, una vivienda. Hacia la derecha está trámites posteriores al registro de responsabilidad profesional y tasación por parte del colegio, que básicamente, como él se lo explico en la atención al decreto, es vía una declaración jurada va a la municipalidad correspondiente por la licencia, pero también hay una solicitud de medidor eléctrico. Vean que de manera general son 2 trámites después de la vivienda. Pero ¿cuántos son los trámites que hay que hacer para poder tener los requisitos, para poder subir esos documentos a la plataforma? Bueno, es todo lo que ven a la izquierda. Si hacemos a nivel de porcentajes el 70% de las oportunidades de mejora o de simplificación, que eventualmente puede ser estandarización y sobre todo digitalización, está en los trámites previos. Alineamientos, descargas de aguas residuales, disponibilidad de agua. No todos son de ahí, algunos cantones tienen el agua municipal. Tenemos alrededor de 1,250, o se me olvida, 1,500 asadas. Hay gente que tiene que llegar y preguntarle al vecino quién le da el agua para poder ir a buscar esa asada. Hay 184 que ni siquiera tienen convenio para la degradación correspondiente, y que también cuando hay situaciones ya propias de pozos manantiales que hay que hacer trámites ante MINAE. Y ni qué decir el tema del uso del suelo. Yo he ido contestando ahí las preguntas. El tema del uso del suelo, como bien lo indicaba, creo que era don Sergio, hay municipalidades que le dan una vigencia, hay municipalidades que no dan vigencia, hay municipalidades que dicen que el uso del suelo lo dan en una semana, hay una municipalidad que no otorga uso del suelo, simplemente la persona entra a un visor que tiene la municipalidad en línea, revisa la finca, ve lo que puede hacer y de una vez tramita el proyecto. Y claro, lo que pasa es que si ese profesional dijo que iba a hacer un comercio, una obra comercial, y resulta que por el ordenamiento territorial regulador o de distribuciones o disposiciones de esa municipalidad no podía ser el local comercial, la encargada de permisos se lo rechaza. Eso ha generado comentarios positivos por parte de ciertos profesionales, pero comentarios negativos también de que podría haberse afectado a la seguridad jurídica en caso de modificaciones que no sean debidamente comunicadas. Entonces, ¿cuál es el principal reto que tenemos? Para contarles a todos, poder meter dentro del proceso de simplificación, estandarización, digitalización y transformación digital, eso que ven ahí a la izquierda. Que si, pasa porfa, que si ahora lo vemos para un proyecto que no es una vivienda, sino que es un edificio, un local comercial, condominio, se amplía todavía más. Ven siempre en el centro APC profesional contratado, a la izquierda crece todavía más los requisitos, hay viabilidad ambiental, hay plantas de tratamiento, autorizaciones pluviales como lo ven arriba, y en el caso de hacia la derecha, como aquí no aplica la declaración jurada, debe revisarse por parte del Ministerio de Salud y por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
además del servicio eléctrico que se debe solicitar y el permiso de construcción. Este es el reto que tenemos. ¿Cómo lo estamos abordando? Bueno, nosotros tenemos una metodología totalmente hecha en casa, pasada. Creo que era la que seguía. Como les decía, yo soy ingeniero industrial y mucho de esto es de los enfoques de mejora de procesos y excelencia organizacional que se utilizan las empresas. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado un DMAIC. DMAIC es el acrónimo de definir, medir, analizar, mejorar, y es improve, es en inglés, y controlar. Bueno, nosotros lo hacemos de manera similar, es definir, o sea, ese proyecto de mejora, por ejemplo, el uso de suelo, midamos qué es lo que realmente hay, cuál es la variabilidad, cuáles son las diferencias, analicemos si realmente la legalidad así lo establece, si es uso, práctica y costumbre, pasemos a simplificar, o sea, quitémosle la grasa, eso se llama análisis de valor, similar al concepto de ingeniería de valor que probablemente muchos de ustedes dominan. Todo aquello que no cumple una función y no agrega valor, pues simplemente sobra, ¿verdad? Si hay que hacer algún tipo de estandarización, entiéndase algo que ya exista, que se pueda utilizar. Nosotros lo hemos hecho para el trámite y la PCI se les explicó, y ya después pasemos a digitalizar. El mejor ejemplo es la declaratoria de vivienda de interés social. Antes había que presentar la declaratoria como tal. Hoy lo que se hace es que se digita, o la PCI lo que permite es digitar un número de declaratoria, y antes de que nos llegue a nosotros a la revisión debe pasar por la validación y autorización de la entidad correspondiente. Ya no hay que presentar un documento, simplemente es un dato. Pues lo mismo podría ser eventualmente para la viabilidad ambiental, ¿verdad? Pero como lo decimos, antes de pensar cómo hacer más simple algo, deberíamos cuestionarnos si ese algo realmente debe estar. Y en ese es el proceso que estamos. Por eso se logró una reforma al decreto, la tercera que se les comentó, de la declaración jurada para proyectos de menos de 300 metros cuadrados. Pero aquí el siguiente reto es lograr esa estandarización en las instituciones revisoras. Caso del Ministerio de Salud, que tiene tantas áreas rectoras de salud y que hay que muchas veces estar validando los requisitos que se establecen en las mismas compañías de distribución eléctrica, etcétera. Nosotros estamos inmersos en el gran proyecto de APC, lo llamamos APC2. Hicimos un lanzamiento que tenía que ver con una mejora de la imagen del contrato, pero lo principal es de cara a las instituciones revisoras. Estamos trabajando en la conceptualización. El APC es tan complejo, que cualquier modificación que se haga al proceso de revisión afecta el proceso de sellado o afecta el proceso de consulta de que la persona sea miembro. Pasa, antes de contar lo que iba a contar, pasa para ver si no me voy a adelantar. Creo que, bueno, eso ya pasa. Ok. Uno de los ejemplos que nos pasaba y que estamos también tratando de permear con las instituciones, cuando el trámite era físico y llegaba alguna persona con unos rollos enormes que antes hasta en pickups venían y tenemos que sacar la perra para mover los rollos, cuando nuestros analistas revisaban y veían que era un plano enorme, decían, bueno, puña, qué pereza, entonces voy a empezar a medir. Sacaban el escalímetro, sacaban su cuadernito, empezaban a sumar, pasaban todo ese proceso, iban al sistema, digitaban toda esa tasación, obtenían el resultado, y después de eso entraban al sistema de miembros a revisar si doña Ilse, que era la que estaba tramitando y que venía en el contrato, o don Javier, que es el ingeniero eléctrico, o don Sergio, que es el ingeniero estructural, etcétera, estaban al día. Y resulta que podía pasar que alguno de los tres no estaba al día. Y eso era razón suficiente para rechazar. Ustedes tal vez lo conocen ya, y los que lo han usado, con solo que yo ingrese al sistema APC, es porque yo estoy al día en mis obligaciones para el colegio y no tengo ningún tipo de sanción. Eso nos redujo solo un proceso de revisión en proyectos grandes en un 35% del tiempo. La meta de nosotros es que cumplamos el 100% de la revisión en un día para efectos del colegio y que se pueda permear para las instituciones revisoras
realmente aquellos procesos de revisión que competen, ¿verdad? Y sobre todo, que no se piense en el plano perfecto, sino también en los procesos y la validación. Decirles que la bitácora digital es importantísima, ojalá ustedes la usen, nos comenten cualquier mejora, aquellas situaciones que se daban en la bitácora digital, en la bitácora física, que se escribía cualquier tontera, que se perdían los folios, que se hacía un diagrama ahí que tal vez el maestro ahora no entendió. Hoy eso es otra historia, todo eso está subsanado y más bien queremos potenciar la misma bitácora como parte del proceso. Si, por ejemplo, llegamos a implementar alguna declaración jurada que simplifique los trámites en alguna institución, esa declaración jurada debería estar entonces cargada en la bitácora digital porque todos los inspectores de las instituciones pueden estar revisándola. Cierro antes de revisar las preguntas y saber que no nos quede ninguna, invitándolos. Si tienen alguna situación, quéjense. Esa es la palabra correcta. Nosotros realmente nos interesan las quejas, obviamente. La queja tiene un nombre y tiene un apellido porque después de atenderlo, vamos a llamarlos a ese nombre, apellido, decirle en atención a su situación, lo hemos atendido así. Tal vez les ha pasado, Banco Nacional tiene problemas en sus plataformas, Banco Popular tiene problemas en sus plataformas, Amazon tiene problemas en sus plataformas, el CEFIR podría tener problemas en sus plataformas. Pero los canales están totalmente abiertos. Nosotros durante la pandemia realmente solo paramos un mes en el trámite, en la presencia física. Y desde entonces hemos estado y ahora casi que estamos en un esquema, al menos en la administración, un esquema 90-10, dejando en algunos casos personas con problemas, presas, qué sé yo, restricción y demás. Si ustedes están por acá, por favor, nos buscan, sea ILCE, sea a mí, sea a las personas de ILCE, si están cerca de una oficina regional, San Carlos, Guapiles, Liberia, Pérez Celedón, San Ramón y Alajuela, también háganlo. Y también, pues, si tienen alguna buena idea, comentárnosla, ¿verdad? Dice Shirley que si tienen acceso a la grabación, eso es pregunta para civiles, pero nosotros sí le pasamos la presentación para que la puedan tener también y la puedan repasar. No sé si alguna consulta adicional que puedan escribir por el chat, creo que atendimos todas. Pero de mi parte agradecerles al Colegio de Ingenieros Civiles sobre todo y a ustedes por la paciencia y la presencia. Oh, muchísimas gracias a ustedes, al ingeniero Javier Chacón y a la arquitecta Ilse Miranda por compartir su conocimiento con nosotros. Sí les vamos a estar compartiendo la grabación y esto va a estar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. En este momento ya les voy a pasar la encuesta, así que agradecemos mucho la puedan completar. Y bueno, ya eso sería todo por hoy. Así que muchísimas gracias por su participación y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Chao.